el shock, la delgada línea entre la vida y la muerte. Y decía de que para poder tratar el shock hay que darse cuenta de que vamos a necesitar en algún momento una de estas tres cosas. La B chica viene de ventilación, que es oxigenar y o ventilar. Miren la importancia que ellos pusieron. Ya no es oxigenar como dicen en el FCCS o ACLS, o ventilar que dice la TLS, ¿no? No, los dos. Que puede ser necesario lo uno o lo otro o ambos. Ahí de infusión, que son el poder dar soluciones parenterales y o hemoderivados. Y PAM, que viene de bomba, que es tal vez necesario iniciar aminoácidos y iodobutamina. Pues me van a entender bien por qué dice iodobutamina. Hablando de ello, también hay otro acrónimo, que es el TROL. El TROL que hace referencia también para el manejo, y dice, bajo el lema del igual de estos de los europeos, que dice la cantidad y la calidad son relevantes. Sacaron el acrónimo TROL, que viene de T, tipo de R, rate, que es el radio de infusión, o de objetivo, cuál es el objetivo por el cual voy a dar líquidos, y la L son los límites que ahora sí. Entonces les decía, entre los principios generales del manejo del shock está la monitorización. Primero, es obvio que hay que monitorizar. ¿Qué les dije en la primera clase? Que los conocí, que hoy en día, para monitorizar a un paciente sin genérico es la frecuencia respiratoria. Pero ustedes me dicen que quieren monitorizar de manera particular la parte cardiomodinámica, entonces obviamente sí sería tener un monitor para ver el electrocardiograma a todo momento en derivación 2, de igual manera ver la frecuencia cardíaca, ver el ritmo. La presión arterial, es obvio que si yo mismo les digo que la presión arterial no es lo ideal a lo menos en los primeros minutos, pero si lo logran conseguir en terapia, algunos que han rotado de ustedes se acordarán que ponen ellos una línea arterial, o sea, literalmente es como que canalizan a la arteria y dejan ahí un transductor, si quieren, mediante el cual puede darnos la mejor, o sea, la medida más específica de lo que viene a ser la medida más específica de lo que es la presión en ese momento. Tercer, la pulsioximetría, ¿no? El oxímetro de pulso. Literalmente nos va a dar saturación de oxígeno y si está adecuada o inadecuada, sabiendo que a nivel del Cochabamba, más o menos 2.400 metros, deberíamos estar buscando en adultos jóvenes al menos una saturación que vaya entre 88 o más, y en los ancianos por lo menos en 80 o más. Pero acordarse a lo que también siempre les digo, la saturación de oxígeno es una medida indirecta del oxígeno, así que no crean que porque mido la saturación de oxígeno sería lo ideal. Acuérdense que en los pacientes con hipotermia no va a marcarse nada como si estuviera muerto, pero no es eso, ¿no? Sino que no marca de manera directa el oxígeno que nos tiene. La presión venosa central, yo me acuerdo de esto desde que yo era interno hace varios años. En esa época todos nos hacían medir la presión venosa central, muchos de ustedes tal vez lo habrán medido todavía. Era poner una vía central y la vía central con una regla literalmente medíamos, ¿no? Entonces, hoy en día seguirá sirviendo, no es que haya quedado obsoleto, pero ya no tendría utilidad a sabiendas que hoy en día usamos ecocardio, ¿no? La diuresis, el denotar la perfusión renal, que es sugerido que para un trauma, por ejemplo, entre 0,5 y 1 ml/kg en los adultos. Después de eso, el tener concentraciones de lactato, el tener la acidosis, saber el pH, como hemos hablado, a la par del pH y el lactato también el saber el exceso de bases, el delta CO2, la relación entre la presión parcial de CO2 venosa menos la presión parcial de CO2 arterial. O sea, vean por la importancia que tiene el lactato y la gasometría. Y ya entrando, después de la monitorización, después de tener el famoso detecto para poder ya intervenir, mentir me refiero, entonces detecto en función de una monitorización adecuada. ¿Cómo intervengo?
cristaloides, ¿no? Entonces, esto ya basado en FTLS, ACLS, el MATRIX y demás, la terapia inicial en la mayoría de los choques es la expansión del volumen, ¿ya? Les decía yo, si bien no es ni dice la definición dar volumen, pero es obvio que todos vamos a querer dar un poquito el volumen para que tengamos el líquido que pueda moverse. El ATLS les decía, dice, y ustedes lo han debido leer, su 10ª edición, que 1 litro de cristaloides y transfusión sanguínea temprana es lo ideal en un paciente, dice así textualmente. Pero si nos ponemos justamente en ese sentido a verificar todo esto, diremos lo siguiente, que 1 litro en un adulto joven es muy poco, sabiendo de que por más crítico que esté el adulto joven, puede movilizar hasta 2 litros. Al examen físico, el ver venas yugulares colapsadas o distendidas ya nos da más o menos qué es lo que puede estar fallando, entre ellos colapsadas. Se dice de que no hay volumen, en algún lado se ha metido ese volumen, ¿no? Un hemoperitoneo masivo, un hemotórax masivo, fracturas en extremidades, especialmente si son fracturas abiertas. ¿Se dan cuenta? Todo eso nos va a generar colapsadas. Distendidas, nos dice que la sangre de las yugulares o del cerebro, si quieren, de arriba o de extremidades, no puede pasar. Allá lo que está haciendo, que está queriendo entrar al corazón y rebota. ¿Qué significa? Entonces hay algo que genera presión en el corazón y que lo está volviendo chiquitito o casi imperceptible, ¿no? O sea, que no deja que se distienda. ¿Qué sería? Taponamiento cardíaco, ya masivo, o neumotórax a tensión. El ATLS habla respecto del ácido tranexámico y dice algo interesante en su texto. Dice que mejora la supervivencia del ácido tranexámico cuando la damos durante las primeras 3 horas del shock. En realidad no es tanto así. Es lo ideal darlo antes, ¿no? Ustedes saben que no tiene nada que ver con la parte de las vitaminas K y demás. El dar ácido tranexámico es bien interesante en cuanto a su terapéutica, que no es por la misma vía, ¿no? De las que conocemos, la vía intrínseca, que no tiene nada que ver, pero ayuda con mejora en la coagulación de manera indirecta. Entonces hoy en día sí está demostrado, algo que ya se decía en el 2018 en la TLC, de que sí, se puede dar ácido tranexámico, inclusive ya no se le pone tanto este énfasis de la cantidad de horas, sino que se deba de dar, puede ser 500 miligramos o 1 gramo. Yo generalmente doy 1 gramo cada 8 horas si es un paciente que verdaderamente está sangrando o ha sangrado demasiado, pero cuando entro a cavidad no veo nada en la cirugía. ¿Por qué no estoy viendo nada? Lo que les decía, ¿no? La hipotensión permisiva. Porque ha sangrado tanto de que volumen, si ahorita la aumentara va a sangrar, pero si no lo aumento, más bien va a ser más rápido, va a generarse sus colapsos de esas arteriolas o venas o capilares que han sangrado. Entonces el ácido tranexámico tiene importancia. Ahora, dentro del ácido tranexámico de igual manera está este otro hecho de empleo local. No dice ni siquiera la ampolleta, pero varios, yo mismo lo he intentado, pacientes oncológicos por lo menos, cuando sea una masa tumoral sangrante. ¿Qué es lo que hacemos? Le ponemos 3 a 4 ampollas en una solución de 200 y eso, íntegramente ya preparado, lo dejamos unos minutos, 5 o 10 minutos dentro de la cavidad y funciona. Disminuye el sangrado en napa. Esta imagen, ¿recuerdan que les mostré la primera clase? Les dije, dentro de las 1000 opciones que tengo de darle cristaloides, fisiológicos, ringelactato, ringel normal, dextrosa, hemacel, gelofuscin, transfundirle, concentrados, plasma, plaquetas, ¿qué le doy? ¿Qué podría yo darle que verdaderamente ayude en que este paciente vaya mejorando con el pasar de las horas, o de los minutos, o de los segundos? Y en ese que le doy entran varias cosas en juego. La primera, recuerdan todos de que cuando hemos avanzado soluciones en el pregrado nos enseñaban nuestros docentes de física y de bioquímica que hay una solución llamada, o hay varias soluciones llamadas isotónicas, hay varias hipotónicas y varias hipertónicas.
Ellos hacían referencia a la cantidad de solutos que tiene cada solución, y en eso nos decían que tener una solución isotónica hace referencia a un paciente, a una solución que se le da al paciente en la cual la cantidad de solutos supuestamente es lo más cercano a lo mismo que tenga el paciente en osmolaridad, ¿no? El ser hipotónica es el que sea más baja esa osmolaridad, y el ser hipertónica que sea más alta. Supuestamente, si le doy estas isotónicas, este paciente tendría que mantener la presión. No lo va a aumentar, pero sí la va a mantener. Las hipotónicas obviamente van a disminuir. Y en algún momento las hipotónicas tendrían que salir, tendrían que jugar, extravasarse. Ahora las hipertónicas tendrían que ser aquellas de que entrando desde el inicio, ya quedándose la cantidad de horas que se queden o minutos, pero mejorarían al paciente porque van a arrastrar líquido que está en el líquido intersticial hacia dentro de la locación inicial, ¿no? O sea, si yo me refiero a si yo estoy poniendo por vía periférica, entonces voy a aumentar la presión en la vía periférica. Si aumento la vía central, obviamente el corazón va a tener más repercusión en este sentido, ¿no? Va a aumentar una presión central, por ejemplo. Pues miren cuán importante es todo. En un segundo. Perdón. Y en ese sentido, ahora vamos a ver este otro punto. Vamos a ver algo que siempre yo comparto con todos los colegas. El 2018 fue uno de los mejores años para los pacientes con trauma. ¿Por qué? Porque salieron a la luz dos grandes fisiólogos a compartirnos sus experimentos. Uno de ellos, si necesitan revisarlo, es Self, S-E-L-F, ese es su apellido, y otro es Semler, ¿ya? Y tanto Semler fueron de los más importantes y son de los más importantes en dilucidar algo. Por años era importante el decir, ¿qué le doy? ¿Cristaloide o coloide? Y en realidad lo mejor hoy en día es discutir, ya, perfecto, inicio con cristaloides. ¿Qué cristaloide es el mejor? O inicio con coloides, ¿qué coloide es el mejor? ¿Entiende? Entonces ya no es tan interesante esa discusión, ¿qué es mejor? ¿Cristaloide o coloide? Cristaloide o coloide. Tantos años desde que yo estaba en pregrado discutían eso y nunca se tuvo una respuesta. Pero es más importante saber, ya, perfecto, tengo cristaloides, ¿ya? ¿Qué le doy? Tengo coloides, ¿ya? Perfecto, ¿qué le doy? ¿Entiende? Entonces todo eso es tan importante que hoy por hoy esto es lo que se atiende. Entre las soluciones isotónicas, mal llamadas isotónicas, esta es la solución fisiológica al 0,9%. 154 mil equivalentes de sodio, 154 mil equivalentes de cloro. Con eso tenemos 308 mil equivalentes, total del fisiológico al 0,9%. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué pasa con esta solución? Le doy al paciente, aumenta la presión hidrostática, obviamente, pasan 10 a 15 minutos en el crítico y tan solo te queda 180 ml. ¿Dónde se va el resto? El resto, 82%, o sea, 820 ml se van al intersticio. Y aquí entra no malo, ¿no? Porque más bien aumenta tu dosis o acidemia metabólica, ya que está generando esa presión del cloro, de una hipercloria. Hasta ahí estamos perfectos. La presión fisiológica se quedaba 10 a 15 minutos y al final de los 10 a 15 minutos en el crítico ya empezaba a extravasar, ¿no? A encharcarte aire matriz. Pero no nos quedamos ahí, sino que podemos ver otra isotónica. ¿Qué les dije? La dextrosa. ¿Qué pasa si le doy una dextrosa al 5% de un litro a un paciente? Ustedes ya lo saben, hemos hablado bastante. Te paso la solución y miren que tan solo te queda 77 ml después de ese tiempo prudencial que hemos esperado, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Esta dextrosa, ¿se acuerdan qué hace? Miren, 32.8% se va al intersticio y 60% se va al intracelular. ¿Dónde? Al cerebro, ¿no? Se habló bastante. Hipotónicas, hasta
acá, digamos, todo bien ordenado, lo que nos dijo se cumplía. Pero nos enseñaban que las hipotónicas como esas de ingelactato jamás de los jamases debería de darse porque esta basaría súper rápido. Todos creíamos eso, porque nos han enseñado mal, pero en realidad en estos experimentos del 2018, 19 y hasta el 22, Self y Semler demostraron que no, inclusive que por ese hecho de mejorar el lactato al por una competitividad entre lo que es la formación del piruvato y carbonato, entonces más bien se queda igual 10 a 15 minutos y miren, se queda la misma cantidad que el fisiológico, 80 ml. Lo demás pasa al intestino, donde sí es importante el carbono. También entran las hipertónicas, Taimacel, gelofusina, albúmina. ¿Se acuerdan? Les dije, Taimacel se escribe con H, pues hay que darle los rayos. ¿Cuánto da cualquiera de estos coloides? 300 ml, 300 ml, por decirlo así. A chorro, no sé si esté bien dicho a chorro en cuanto a coloides, porque es gelatina, hombre, tarda. Entonces vean cuán importante es estos hipertónicos. Le doy 300 ml, tarda en salir, pero ¿qué es lo que va a hacer? Va a recuperar, va a secuestrar, va a jalar, si quieren, va a retener líquido dentro del vaso. Pasa los 10 a 15 minutos y se queda la misma. ¿Qué pasa con el gelofusina? Es el mejor de los tres, y la albúmina ya no es para críticos, sino para los pacientes que pasan a salas generales. En la época del 90, del 2000, grandes autores de neurocirugía y demás decían de que si tú le dabas al paciente, por ejemplo, este hecho de darle dije lactato por su lactato, o darle en este caso coloides, sea albúmina, gelofusina o albúmina, no era ideal. ¿Por qué? Porque ellos decían que generaba injuria renal, pero yo les digo, ¿cuán importante es tener injuria renal si este paciente más bien lo ha sacado con vida? Entonces hoy por hoy lo que se toma en cuenta es esto otro, que es riesgo-beneficio. Está bien que yo le pase más bien a masaje gelofusina en la emergencia y albúmina en salas generales. Entonces, el mismo 13 dice líneas más abajo que hasta 1,5 o por encima de sí te podría dar un odds ratio, o sea, una alteración, pero los que sabemos investigación sabemos de que odds ratio no es el ideal cuando hablamos de investigación. En cuanto a cristaloides, ¿qué dar? ¿Dingelactato o fisiológico? Por obviedad, siempre yo les hablaré del dingelactato. El ABC de México, les decía el otro día, el hospital ABC sacó publicado y se validó al 18 este hecho de todo está de acuerdo al diferencial de iones fuertes. ¿Qué dice esto? Que sumamos positivos menos negativos y que sale cero, lo más cercano a cero es de que ese paciente se va a complicar con una acidemia y fallecerá. Y este es más alto, como el caso del dingelactato, como están viendo, positivo, sodio 131, potasio 4, calcio 5, negativo 112, cloro, entonces tendríamos igual 28. Entonces esos 28 de diferencia de iones fuertes, mientras más te separes de cero, es por eso que no causas tipo de diría bien si tomas en cuenta ese tipo. En un shock cardiogénico, esto no lo olviden, damos bolos de 250 ml cada vez hasta 1000. A alta reposición es igual a una edema pulmonar, irritación, síndrome coronario aguda y hemodilución.
tabla que yo les pregunto siempre, deben de saberla. Y que se las voy a volver a preguntar en su siguiente examen teórico práctico. Ya tienen que dominar osmolaridad, todo lo que el componente que tenga esta solución. ¿Qué pasa cuando tengo sobrecarga de líquidos? La sobrecarga de líquidos hace referencia a que yo voy a llegar a hemodiluir. Dos, voy a generar hipotensión recurrente. Y 3, voy a seguir dándole cristaloides. Es el error clásico. ¿Y qué genero con todo esto? Aumento de la inmunomodulación hemorrágica o alteración de esta, y eso es lo que va a generar el aumento de la permeabilidad capilar. Denme un segundo, por favor. Señorita. Ahora, continuamos. Entonces, esta palabra, equilibradas o balanceadas, como quieran llamarlo ustedes, es el tenor que hoy en día se llama a las soluciones, ya así las hemos dividido hoy por hoy. Entonces, aquí hace referencia a lo siguiente, a que sean soluciones mal llamadas antes protónicas y demás, ¿no? Que sea lo más parecido. Les decía en la práctica que por más que ustedes le llamen fisiológica, no es fisiológica, les he demostrado, pero estas en cambio sí lo son, en el sentido de que se generan sistema tampón. Miren, el Ringer acetato, el Ringer lactato y el plasma light, y miren las alteraciones, digo, los el Ringer lactato. Todos esos componentes que no nos interesa, pero tienen lactato. El Ringer acetato, y el plasma light tiene acetato y gluconato. ¿Cuáles son los más importantes de estas soluciones? Justamente esas tres. Lo vamos a ver aquí. Miren, justamente un artículo publicado en 2019 por Sembler, ¿no? Sembler y Self son los dos autores que más van a encontrar. Y miren, de manera didáctica nos muestran dos químicos. El primero, si se fijan aquí, en el plasma, ustedes le sacan sangre a alguien, miren cuánto de sodio debería ser lo normal, 140, cloros, bien, bicarbonato, magnesio, calcio, perfecto. Se supone que si es fisiológico, como dice su nombre, debería ser lo más similar a esto, pero miren, solución salina fisiológica, 154, aumentaría el sodio, aumentaría el cloro y generaría disminución del pH. El Ringer lactato disminuiría el sodio, que es lo que queremos, mantendría el cloro, porque tiene 109, y mantendría el pH o lo mejoraría. El plasma light mantendría el sodio, mantendría el cloro, que no lo cambiaría, y más bien aumentaría el pH. ¿Cómo hacen todo esto? Lo siguiente. El lactato se convierte en piruvato, en bicarbonato y es un sistema bajo. El acetato se convierte en acetilcoenzima A, entra el ciclo de Krebs y ayuda en la formación de CO2, agua y ATP. El gluconato
puede convertirse en ribulosa glucosa y puede convertirse en piruvato o entrar directo al ciclo de Krebs. Miren cuál es el mejor de todos, el que tiene acetato gluconato. ¿Cuál? El plasma light. Y estos que son de los Ringer, ¿no? El Ringer lactato y el Ringer acetato. Entonces, con que ustedes le pongan uno ya es mucho. El Ringer lactato es uno de los mejores al día de hoy. Ya lo menos que es el que encontramos en el mercado boliviano, ¿no? Este es el artículo más importante que van a leer al respecto de tipos de cristaloides. En esos tenemos lo siguiente: un artículo, bueno, dos que se publicaron, mismo New England, el 2018 en marzo. Entonces, ¿qué publicaron? Justo miren, Semler y Selfer publicaron una comparación, en adultos críticos, ¿no? Pacientes críticos. Miren que en cuanto al cloro, la solución salina aumenta el cloro y el Ringer lactato disminuye. El bicarbonato es aumentado por el Ringer lactato y no así por solución fisiológica. ¿Tiene mejor odds ratio quién? Obviamente balanceado, o sea, el Ringer lactato de solución salina. Y en no críticos, o también llamados precríticos, o sea que todavía pueden aguantar un tiempo, miren, más importante, sodio, la solución salina lo aumenta, cloro lo aumenta, bicarbonato disminuye. Fija la importancia que tiene la solución de lactato, acetato y plasma light. Y lo mismo estoy aquí. En los círculos se ha demostrado de que verdaderamente es buena la intervención de alguien que pueda generar, de un implemento que pueda generar estos cambios, o sea, del Ringer lactato. Tienen Ringer acetato mejor, tienen plasma light mucho. Los colores hemos hablado, el Amacel es el más alergénico, el que lo cocina es el mejor, el talmidón genera mayor mentircuria renal aguda. Bajo este estudio se demostró que la albúmina no es tan bueno. Tienes un paciente que no lo requiere, que no está choqueado. Dar albúmina por dar no es lo interesante, no es lo importante, ¿ya? Lo importante será en todo caso el poder denotar qué cosa, que la albúmina como tal hasta el 2016-17, al igual que el Emacel y el clofuscin, eran soluciones que se podían dar desde la emergencia. Desde esa época se demostró con este artículo de que más bien va en contra. ¿Por qué? ¿Por qué creen que va en contra? Porque no solo es aumentar por aumentar la presión coloidosmótica, pueden generar en pacientes o en ciertos pacientes no solo la atracción directa del líquido necesario, sino el adecuado, sino también deshidratar a ciertas células que a la larga más bien los complicaría más. Por eso de que el clofuscin y el Amacel siguen siendo los mejores coloides para la emergencia, y para las salas generales o la albúmina. Pero ¿se han fijado alguna vez este hecho que todos hacen? Que dan para el secuestro proteínico o albumínico, te dan albúmina, un frasco, y te ponen ahí, y a continuación pasar furosemida 10 miligramos. Estoy aumentando la presión coloidosmótica de dos maneras: uno, por aumentar soluto, y dos, por disminuir solvente. Vean la importancia que tiene todo esto. Todo está bien validado, ¿no? No vamos a entrar en detalles porque lo que me interesa no es. Esta imagen que están viendo a continuación es una imagen de de la 2018. ¿Qué es lo que ven? 1000 frascos, 1000 bolsas, ¿no? Que están en el suelo.
¿Qué es eso? Es la famosa transfusión masiva. Se ha seguido haciendo en mucho tiempo, no ha importado que tanto se haya publicado al respecto, se sigue haciendo, pero que a la larga se ha demostrado que tiene muchas complicaciones, entre ellas el TRIM, el TRALI y el TACO. Que ahora voy a comentar. ¿Qué es TRIM? ¿Qué es el TRIM? El TRIM hace referencia a la alteración de la inmunomodulación post-transfusión. ¿Qué es TACO? Es la alteración de la osmolaridad post-transfusión. ¿Qué es TRALI? Injuria pulmonar post-transfusión. Pues miren, ¿quién genera qué? Transfundir concentrado de glóbulos rojos genera TRIM. TRALI y TACOS generado por plasma fresco congelado, plaquetas por, como TRALI y fiebre por. ¿Cuánto es lo máximo? Y esto que anoten así. ¿Cuánto es lo máximo que hay que poder transfundirle a un paciente adulto joven versus adulto mayor? El adulto joven lo que se le transfunde es máximo 3 3, o sea, 3 concentrados, 3 plasmas. El adulto mayor es 2. Por lo menos eso en 24 horas. Pues pasan 24 horas de tiempo de volver a tratar si es que fuera necesario. No debería de ser necesario. De que no me he dado cuenta de que voy a dar una pequeña solo por no leer. ¿Ya? Imagínate que yo le tengo la vacunación masiva. Puede hacer, sí. Puesto que más han visto esto hasta en obstetricia, ¿no? Gente con hemorragia de la primera o de la segunda mitad, y que lo que vamos a generar más bien es que alteraciones, imagínense que ustedes están hablando de alteraciones que se van a suscitar en un paciente no embarazada, que será en una paciente embarazada y en el producto va a ser peor. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con todo eso? Estamos buscando que ustedes vayan a tener esta idea de que o le hago transfusión masiva o le hago una transfusión 1-1-1, que eso vamos a hacer, ¿ya? ¿Qué es la transfusión masiva? Es dar todo, no importa el número, ni siquiera calculan. ¿Alguna vez se han visto algún colega? No calculan, no dicen, ya este paciente voy a dar 10 concentrados, este otro 20, este otro 30, no dicen eso. Lo único que dicen transfusión masiva es, empieza a pasar a transfundir lo que hay en el banco hasta que el paciente se ponga bien. Pero eso era pues antes. Yo lo he visto y comenté en un caso en el que entró un paciente con trauma hepático, le transfundieron, porque anestesia no sé qué hay que transfundirle, transfundimos. Ya pasaron 10 horas de que había llegado a la emergencia, seguíamos transfundiéndole, y a las 15 horas de que llegó pudimos entrar al quirófano. Ahí, interesante, ¿no? Yo también dije, qué interesante, sigue vivo. Entramos al quirófano, era una cirugía de unas 10-12 horas, pasó la cirugía y murió a las 2 horas. Entonces, ¿cuál es la importancia? Ninguna. Ahora, ver sus pacientes que ustedes hagan transfusión 1-1-1, viven, ¿verdad? Viven. Otro. ¿Cuántas veces no se iba a pasar a ustedes? A mí me pasó 2 veces o una vez. Cuando era R1, los cirujanos plásticos dejaban indicaciones, ¿no? Decían, para mañana quiero que me lo transfundan 5 plasmas, así una abuelita, me acuerdo, 25 años, pásenle plasma. Y pasaron 5 plasmas, solo porque estaba con un TP un poco alterado, estaba al 70% de actividad, para ellos alterado. Ya, se los transfundo, ni siquiera se transfundió muy rápido, sino como dice la norma, 15-20 minutos cada bolsa. El paciente estaba bien y a las 2 horas hace paro y muere. ¿De qué ha muerto? Ahora les voy a explicar en base a eso. El TRIM es alteración de la inmunomodulación, o sea que va a empezar a hematizarse y entrar en anasar. ¿Sí? Perfecto, ¿no? Eso es alteración de la inmunomodulación, en pocas palabras. ¿Qué será TRALI? Injuria pulmonar post-transfusión. Después de haber pasado tantas bolsas o paquetes de estos plasmas o plaquetas, ¿cuánto es tanto? Es
mayor o igual a 5 paquetes, ¿ya? Seguidos, continuos. Entonces le generas injuria pulmonar. ¿Cómo generas injuria pulmonar? Por una lesión directa en los neumocitos tipo 2, disminuyendo el factor. ¿Qué es TACO? TACO hace referencia a la osmolaridad. Si se acuerdan, todas estas de acá, tanto glóbulos rojos, plasma y plaqueta, tienen una osmolaridad alta, ¿no? Esa osmolaridad alta genera de que cuando esté pasando eso, transcurriendo por la sangre cardiopulmonar, o sea, por lo que está en el centro, por decirlo así, de tu corazón, tus pulmones, entonces por la densidad se queda más tiempo, empieza a atraer líquido y ese líquido va a generar edema agudo del pulmón, por ende complicación. Entonces, si se fijan, esa es la importancia que tenemos que tener en cuanto a dar hemoderivados y dar hidroterapia temprana. Ya, hasta ahí creo que está entendido. Les voy a dar ahora puntos diferenciales con el anciano. Si les he dicho que en el adulto joven vamos a dar hasta 2 litros de cristaloides, en el anciano se da hasta 1250, si se puede. ¿Cómo damos? 250 carga, pero no del texto intervengo de evalúo, carga nueva de 250, del texto intervengo de evalúo, carga nueva de 250, y sucesivamente, hasta que punto, hasta 1250, hasta 5 veces. Con eso mismo, no se podría generar una mejora. No es que le esté faltando más líquido, sino que ustedes no han encontrado la causa del shock. Es lo mismo que en un adolescente joven, 15 años, 14 años, o uno de nosotros, un adulto joven, pasen cristaloides unos 2 litros y no responde, sigue el paciente encerrado y demás. Entonces no lo estamos dando en la alta siquiera, pero a ese paciente no le estamos dando nada bueno, no le están haciendo nada. Entonces, si a ese paciente no le das nada para que te compense, para en vano va a estar a tu cuidado. Entonces, si bien la definición de shock no dice nada al respecto de volumen, pero es obvio que tiene que tener un volumen adecuado. O sea, va de la mano la oxigenación con el volumen, ¿ya? Algunos de ustedes me preguntaban en la práctica, pero entonces, ¿le transfundo o no le transfundo? Si es necesario, si ves que necesita verdaderamente, sí, transfúndele. ¿Cómo sabrían? Miren, paciente no muy crítico, llega a la guardia, le pasas cristaloides, los 2 litros, y el paciente empieza a subir la presión y ya no baja más. Perfecto, era un shock grado 1, grado 2, que con cristaloides ha solucionado. El shock grado 2, especialmente grado 3, sí o sí necesitas colores. El shock grado 3 sí o sí van a estar aminas positivas. El shock grado 3 y el 4 van a estar hemocomponentes, o sea, sí o sí transfusión. Entonces, ¿quién no necesitaría transfusión? Es el grado 1. El haber perdido menos de 1 litro de sangre no va a necesitar, ¿no? Y también mucho ojo con el anciano. El anciano, por naturaleza, por biología, ya es, pues cuidado que quieran transfundir por transfundir, van a llegar a la transfusión masiva y va a ser peor. Entonces siempre vean esos datos, tienen que aprender a denotar. Quiero hacer transfusión masiva, perfecto, yo no me voy a poner, pero por experiencia les digo, todos mueren, todos fallecen. No hay un consenso actual que diga que la transfusión masiva sigue siendo lo mejor. Todos hablan, si revisan, de la transfusión 1-1-1. ¿Cuál es ese? El que yo, cuando estoy viendo al paciente dentro de mis impresiones del minuto 1-2, digo, no, este paciente ha sangrado demasiado, voy a tener que transfundir. Perfecto. Digo, preparen para transfusión 1-1-1, pero para que el banco de sangre sepa qué voy a hacer, entonces reserven 3-3-3, ¿no? 3 concentrados, 3 plasmas, 3 plaquetas. Nunca más de eso. Por más que tú creas que lo necesitan, no es que lo necesitan, pues que tú no lo estás teniendo bien, te está olvidando algo. Estamos yendo a buscar y tratar la causa del shock.
no al shock como tal. Van a ir por el shock, es supuesto que van a cometer ese error de dar volumen, espero, voy volumen, espero, voy volumen, espero. No se trata de eso, es todo. Cristaloides, coloides, aminas y transfusión. Voy a dar chance a preguntas cuando acabemos la primera parte. ¿Cuánto le transfundó? Esta es una pregunta que todos se han debido hacer. La transfusión 1 a 1 es hoy en día lo ideal, pero muchos te dicen, no, usa lo que te he enseñado. Muchos usan transfusiones masivas, otros transfusión 1 a 1 y otros índices de shock. Tienen diferencias. El objetivo final de la transfusión es evitar la isquemia tisular y mejorar la condición clínica del paciente y no solo tratar un valor de laboratorio. Al respecto de esto, en la década de finales del 90 salió este índice de shock que te decía, entre comillas, que sale esto positivo, transfusión masiva, nada. ¿Cómo sale el ejemplo? De esta manera, índice de shock es frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Si te sale mayor o igual a 1.11, significa que necesitas transfusión masiva. Luego salió el índice de shock modificado, que es frecuencia cardíaca dividida entre la presión arterial media. Y en eso lo mismo. Te sale mayor o igual a 1.46, estás con un shock modificado muy alto. Entonces, ese alto significa que le voy a dar transfusión masiva. Entonces, en esa época no había como categorizar al paciente y decía, bueno, que sale este puntaje alto, mayor a 1.1 o mayor a 1.46, y decían, ya bueno, le transfundiremos todo lo que hay. Llamen al banco de sangre y vamos a transfundir concentrados, plasma, paquete, todo lo que hay. Hoy en día no se puede hacer eso porque siempre les repito de que por hoy se sabe de que mientras más cosas le quieras dar al paciente crítico, ni las va a poder transformar ni va a poder absorberlas de manera correcta. No se sabe ni qué cosa estará formando, qué metabolitos pueden llegar a complicarlo. Traten de no darle mucho medicamento a un paciente choqueado, pero choqueado grave, ni tampoco en eso entra transfundirle demasiado. Ahí están las curvas de Rho para validación de los datos. Y aquí está justamente lo que publicó Nascimento en 2013 y Holcomb también lo publicó en 2000, donde siempre se demuestra que el 111 genera una probabilidad de muerte más disminuida y un tiempo de muerte obviamente más largo. Y aquí se trató de comparar igual dentro de las primeras 24 horas y dentro de los primeros 30 días de post-transfusión 111 versus 112, y se demostró siempre que el 111 era el más eficaz. No crean que esto que les enseño es algo posible, está haciendo, yo lo sigo haciendo a nivel mundial, pero necesitamos siempre que ustedes entiendan que de nada va a servir que yo transfunda 111 y es que le han pasado más de 5 litros de fisiología. Ya está alterado todo. Entonces no solo se trata de transfundir, sino también de generar una mejora por esa transfusión. Miren acá, igual, en el up-to-date, como en este libro de transfusiones que es del 2018, todos hablando respecto del 111 versus transfusión más. Les decía plaquetas, ¿cuánto transfundir? Lo más importante es siempre el movimiento, no puedo dejar de moverlas para que no se coagulen, y además transfusiones al adulto joven puedo darle
hasta el tope entre 3 y 5, igualito que el plasma. Concentrados solo 3. En el adulto mayor siempre es de baja ley. El adulto mayor es máximo. Voy a darle 2 concentrados. Plasma y plaqueta puede llegar hasta 2 a 3. No puedo hacer más. Hasta acá les voy a habilitar el micrófono. Segundo, vamos antes de entrar a minas, que es más teoría. Tienen el micrófono abierto, por favor levanten la mano, esté ordenado. Fíjate lo que nos quieren preguntar. Pregunta: ¿han entendido cristaloides y sangre? Si han entendido, vamos a avanzar a minas. Doctora Maipel, ¿qué quiere preguntar? Doctor, buenas tardes. Lo que yo quería preguntar en la transfusión de glóbulos rojos, plaquetas, ¿en qué orden se le hace? ¿Primero los glóbulos rojos, luego el plasma, o esto es igual para todos? Ya. Va de la siguiente manera para todos. Imaginemos que ahorita estamos ustedes y yo, todos estamos en emergencia, ¿no? Ya. Entra un paciente choqueadísimo, como el del caso clínico. Han visto que minuto 0, minuto 1, tal vez en el minuto 1, no creo, pero el minuto 2 sí o sí, ya voy a mandar al 7, al circulante, que vaya a reservar sangre. Ahí está bien. Pero le voy a decir además como orden de que me traiga lo antes posible 1, 1, 1, un concentrado, un plasma y una plaqueta. Ustedes dense mismos las respuestas. ¿Cuándo han visto ustedes que te traigan el concentrado primero? Nunca. ¿Qué te van a traer? Plasma. En segundo lugar te van a traer plaquetas y en tercer lugar te van a traer el concentrado. Eso es el orden. Solamente vas a transfundir el plasma, plaquetas y concentrado. Imagínense lo siguiente: por pura suerte estaban descongelando para otro paciente y es el mismo tipo de sangre, todo. Perfecto, entonces me lo traen a mí, por buena suerte lo he conseguido al minuto 10, todo. Está bien. ¿Qué harían? Ya tienen toda la mano. Ya tuviera todo, que es lo raro en Bolivia lo menos, sería un concentrado plasma y plaqueta. ¿Por qué cambiaría el orden? Porque lo que necesito más rápido es oxigenar. ¿Entendido? Pero sabemos que no va a ocurrir. Muy raro, sería raro. Lo mejor en la vida, pero nunca ha ocurrido. ¿Sí? Entonces, si no ocurre, entonces lo que tienen primero, que va a ser siempre plasma, plaqueta y luego concentrado. El orden de los factores no va a alterar el orden. A ver, ¿alguna otra duda? Doctora Romane, bueno. Doctor, una pregunta. En el caso de TEC, ¿estaría bien usar solución fisiológica? Para empezar, yo nunca uso solución fisiológica. Pero lo que sí les he dicho es muy diferente para todos. Actualmente les dije el otro día, ¿no? Creo que a 2 de los 4 grupos. No uso fisiológico, ni aunque ustedes me paguen, ni aunque solo tenga ahí, prefiero hasta mandar a comprar. En todo paciente crítico siempre era lo mismo. Ya TEC, fractura, aunque de mi quinto metatarsiano, de cardíaca, TEP, shock de todos los tipos, COVID, influenza, dengue, malaria, intoxicaciones por carbamatos, intoxicaciones por organoclorados, veneno de escorpión, veneno de un tipo de serpiente, rótalos, otro, la patología que ustedes me digan ahorita, pero volviéndose crítico el paciente, va a llegar a ser lo mismo. Todos van a tener algo en común, que es destrucción celular, uno, y eso que va a generar dos cosas: hipercalemia, aumento del potasio porque está muriendo células, está dejando potasio. Y segundo, ¿qué va a generar? ¿Se acuerdan? Acidosis o acidemia metabólica. Yo voy a darle fisiológico por lógica. Por ese aumento de cloro voy a generar una cosa, que es
una acidosis o acidemia metabólica hiperclorémica que descompensará más al paciente. Estamos perfectos. Otra cosa totalmente diferente es algo que yo también les dije a todos los grupos. Les dije, pero si el paciente lo que tiene es un ACV, ¿no? Un accidente cerebrovascular, sea isquémico o hemorrágico, cualquiera de los dos, algo que le va a ayudar para no tener esas, ¿se acuerdan las lesiones que se dan, se podría decir, segunda línea? La primera línea nunca, en un tequeado, en un ácido isquémico, nunca vas a poder parar la primera línea. Y estoy con ácido isquémico o me han tequeado, tengo TEC leve, moderado, grave, no hay forma, ¿no?, de prevenir la primera lesión, como en otras patologías. Pero lo que sí previenes es la segunda lesión. La segunda lesión y es por iatrogenia, o sea, por no haberle dado lo que se necesitaba en su momento, ¿entiendes? Entonces, lo que vamos a prevenir es cómo. Imagínense, estoy sangrando ahorita, o se acuerdan que tenía alteraciones en la zona de oligoemia, ¿no?, el edema. ¿Cómo disminuyo ese edema? Porque sé que es el edema el que va a destruir más en el cerebro. Disminuye ese edema dándole solución hipertónica, muy diferente a la fisiológica. Y me preguntan, pero también se podría llamar fisiológica. En realidad ya no, porque fisiológica le han llamado al 0,9%. Entonces, este sería, si quieren, cloruro de sodio al 3%. Va a tener mayor cantidad de cloro y de sodio. Pero ustedes me dirán, pero ¿y por qué le va a dar? ¿No que era difícil o era malo darle cloro? En realidad, sí, es malo darle cloro como solución fisiológica. Pero cuando es el cloruro de sodio a una concentración tan alta como es el 3%, no se va a quedar ahí. ¿Qué les he dicho? Toda sustancia que ingresa al cuerpo no se queda como lo que es, se transforma. Pero también tiene importancia, si quieren complementar esa frase, que tiene importancia la cantidad de esa solución, de ese medicamento que le estás dando. ¿Ya? Es lo mismo que el concentrado de glóbulos rojos. Ustedes me transfunden 2 concentrados, estoy súper bien, pues más bien les agradecería. ¿Por qué? Porque estoy choqueado y me has logrado transfundir 2, puede estar perfecto. Pero ustedes más bien buena onda quieren que yo llegue hasta 13, 14 de hemoglobina y me transfunden 10 concentrados. Me han matado literalmente, me han producido TRIM, me han entendido. Lo mismo, estoy con 1.2 de TP. Ustedes dicen, no, le voy a pasar 10 plasmas, con eso va a estar en 1. ¿Tá? Pero igualito me han matado, me han generado tralitac o plaquetas, me transfunden 10 plaquetas, uno que estaba con 149.000, faltaba 10.000 para estar en el borde inferior. Se dan cuenta, en demasía generan otras cosas, lo mismo que les dije del bicarbonato, ¿no? El bicarbonato, si lo pasas de manera muy rápida, muy brusca, en mucha cantidad, de manera directa entre tu cuerpo, se convierte en piruvato y luego en lactato. Y lo mismo sucede con la solución fisiológica. Cuando la solución fisiológica le transfundes, pero no al 0,9 ni al 0,45, sino al 3%, es otra actividad la que tiene. La actividad que va a tener es que, porque tiene mayor cantidad de solutos, va a atraer hacia dentro del vaso mayor cantidad de agua, o el agua que se estaba saliendo por los espacios interendoteliales hacia el intestino. Entonces te queda más claro. ¿Y para qué le doy? Como es más soluto, es una gran cantidad de soluto, va a pasar tan rápido por la circulación cerebral y ya no va a sangrar y va a disminuir el edema. Mira, si vemos en el isquémico, va a disminuir el edema tan rápido que ya sería sin complicación. Ahora no sé si me he entendido o algo ha surgido, alguna otra pregunta en base a eso. Doctor, más que todo le decía esa pregunta, digamos, porque nos decía de que lo ideal en un paciente de politraumatismo era darle ringelactato, pero ahí es donde pensé, ¿y qué pasa si como que el diagnóstico inicial sería TEC grave? Porque, digamos, el ringelactato es hiposmolar y, digamos, hay mayor riesgo a que genere edema cerebral. En realidad no, porque ya se ha demostrado, entonces no me han atendido. Se ha demostrado con una imagen, en experimentos, no en algo teórico que nos han ido dando por años. Miren que yo les hablo tantos años que leí tantos libros. Me acuerdo que hay un libro, ahorita me voy a acordar del autor, de neurocirugía que se lleva en México, en Estados Unidos, en los primeros años de la residencia de neurocirugía.
yo mismo lo leía porque me encantaba la neurociencia de mi ciudad que ustedes o antes. Y este libro trataba de neurociencia. Ahí se me acuerda, el autor es bien famoso de neurocirugía, y él decía algo, y lo han debido vivir varios de ustedes cuando han hablado con un neurocirujano. ¿Qué dice el neurocirujano? Lo mismo que está diciendo aquí la colega. Dice, no me lo van a poner zinc lactato por dos cosas. Primero, porque el sesano lactato y eso es aumentar el ácido, los lácteos. Segundo, no le van a dar zinc lactato, ¿por qué? Porque es hiposmolar, es hipotónico. ¿No? Perfecto, ahí todo bonito. Entonces yo también, cuando era de uno, inclusive peleaba, chocaba mucho con los neuros que les decía, pero no, la literatura no dice eso. Pero es que no, bueno, por donde manda capitán no manda marinero. Entonces ahí iban sus pacientes. Ya con los años me dio la razón la vida, y 2018 Self y Semler sacan sus artículos, estos a lo menos demostrado, donde está demostrado, o sea, ya no hay más que debatir, como les he dicho, ya no hay para discutir. Ahorita, digamos, si ustedes o yo quisiera discutirme qué es mejor, celoide, coloide, ¿qué es mejor? Dale lactato, acetato, dale fisiológico, ya ni para discutir hay, ya está dicho. Self y Semler, en 2018, en los artículos que he mostrado, ya lo han hecho todo, han hecho el experimento, todo lo que hubiéramos querido hacer, todo lo que hablaban antes muchos colegas era empírico. Yo creo, si le doy fisiológico pasa esto, yo creo, si le doy lactato pasa esto, ya no existe, porque con esos experimentos se ha demostrado lo que, porque si se han fijado, y les doy yo solución fisiológica, supuestamente la gran isotónica, posición fisiológica, les paso a ustedes. ¿Qué les dije que va a pasar en 10 o 15 minutos? ¿De quién se acuerda? ¿Cuánto se queda dentro del vaso? Me han atendido. Cualquiera. 18 personas. ¿Cuánto se queda del litro? Nadie atendió. A ver, Aldair, a Mariol. Doc 128. ¿Quién más? ¿Han atendido o no atendido? 180 ml. Eso, 180 ml de un litro. ¿Cuánto les dije? 10 a 15 minutos. Han hecho la prueba en todos. Han puesto líneas arteriales. ¿Qué significa? Que con eso ya no hay que más. Ahora, ¿qué más les he mostrado? El lactato, ¿no? Supuesto hipotónico, supuesto hiposmolar. Iban a matarnos literalmente. ¿Cuánto se queda? Lo mismo. Por eso les digo que ya no hay más para discutir. Ese tema lo más ya quedó saldado. Ya no hay forma. Ni aunque yo quisiera debatir con un self-visioner, ¿qué voy a debatir si ya lo han experimentado? Leen esos artículos. Y además, yo siempre cuando llegamos a este tema les digo, mismo San Simón, yo dicto también posgrados en investigación en la maestría o el diplomado. Creo que no se va a abrir el diplomado, porque la maestría. Inscríbanse. Hoy en día un pilar fundamental para un médico, para alguien de salud, ni siquiera para el médico, para todos los de salud, es la investigación. ¿Por qué? Porque si no me saben investigación, va a pasar lo que pasó en la pandemia, ¿se acuerdan? Todo el mundo ha querido ser investigador sin haber leído una vez un artículo en su vida. ¿Y qué hacían? Leían algo, por ejemplo, el de anticivil, decían, no, hay que darle a todo el mundo. Decían, compraron pues 150, nunca sirvió para nada, si quieren saber. Lo mismo. Tienen que aprender ustedes a que el artículo tiene que tener validación. No solo es tener valor de P. Todo el mundo le encanta, apenas ponen valor de P y dicen, no, este artículo es mejor. No. Un experimental tiene que tener riesgo relativo, reducción absoluta del riesgo riesgo relativo y número de serie. No tiene esos 4 datos, para en vano sale pérdida de tiempo. ¿Me han entendido? ¿Cuánto importante es ser hoy en día? Tal vez no alguien que publica, no un investigador que publica, pero por lo menos alguien que sepa interpretar una investigación y saber que esta es buena, esta es mala, esta es buena, esta es mala. Por eso digo, en que te lo dicen, más que discutir, ya está todo ahí. Y con esto más que les he dado y mis vueltas de recalcar, ya está dicho de que de cristaloide, o sea, el de fisiológico, el de lactato, se queda 180 ml siempre. ¿Cuál sería la diferencia? De que de esos 180 ml, el restante, lo que me sobra, tiene los 820 ml, ¿qué va a pasar con eso? Que van al intestino, de ahí está todo perfecto, ¿no?
los dos me encharcarían igual, estoy diciéndoles. Pero ¿dónde está la importancia del ringe lactato? El lactato, ¿me entienden? ¿Y dónde está lo peor que tiene el fisiológico? Su cloro. Entonces no hay forma de que ustedes me digan, pero este es isotónico, este es hipotónico. Ya no, ya está debatido, ya se estudió, ya se experimentó, ya se demostró. Eso sí ya quedó totalmente saldado. Ahorita lo único que podríamos debatir, si quieren ustedes leer nuestros artículos, es en el lote de la transfusión. Sigue habiendo, mismo Ateles en su 10ª edición, sigue hablando de transfusión masiva, si lo han leído. No habla de transfusión 111. Pero ahorita ustedes lean, si alguno de ustedes tiene el up-to-date, lean el up-to-date y van a ver que hay capítulos enteros en las nuevas guías de trauma, en el mismo Mato, en todos los libros actuales que hablan de shock y demás, de todos los shock, no solo del hipovolémico, todos hablan de la transfusión 111. Ya no se habla de transfusión masiva. Inclusive los colegas obstetras han debido tener todos una doctor obstetricia. De acuerdo, han llegado pues una hemorragia de la primera a segunda mitad y desde ese rato llamaban al banco y empezaban a transfundir concentrado y el paciente, no lo voy a decir que todos se morían, pero algunos se morían, algunos vivían. ¿Dónde estaba la importancia? ¿Por qué te aguanta más a veces la embarazada? No olviden que su fisiología se ha alterado. Al haberse alterado, entonces ellas, esas mujeres pueden vivir con menor cantidad de volumen. Acuérdense del fenómeno de Poseiros, ¿no? El fenómeno de Meissner, por la compresión de la vena cava y de la aorta, por la presión, ¿no?, que tiene el producto sobre ellas. Ya está acostumbrado su cuerpo a vivir con baja presión. Entonces, no le va a afectar mucho el que tú o que ella se choquee y que tú cometas errores en el tratamiento. ¿Se dan cuenta? No estoy diciendo que cometan errores, ¿no? Pero por eso es que muchas veces no lo notan. Lo bueno es que muchos colegas ya obstetras igual se han actualizado. Justamente la FCCS sacó un curso de FCCS en obstetricia a partir del 2018 y que el libro mismo ya está en la 2ª edición. Si lo quieren conseguir, está en inglés, pero ahí en línea. Entonces ahí se van a dar cuenta que hasta ellos se han dado cuenta. También salió el PFCCS, sería el pediátrico, pues en todas las áreas. Y en mi área, que es más geriatría, adultos mayores, igual en todas dice lo mismo actualmente. Transfusión 111. Pero alguno que otro colega sigue luchándola porque quieren que sea la transfusión masiva lo ideal. Pero a lo menos, por experiencia, inclusive les digo, lo peor de lo peor es transfundir masivamente. Se les van a morir todos los pacientes. Vivirán ese rato, claro, a veces uno está de guardia hoy día y mañana no. Ese rato que tú viéndole está vivo y te alegras y todo te basta. Y después tú crees que el cirujano ha fallado porque en la cirugía se ha muerto después de la cirugía. Y no es eso. Es que tú solito le has iniciado el error y el después se ha continuado, lo ha continuado con él. Ya no hay más que discutir en lo de color. Ahora más bien la discusión como está en la transfusión. Quieren también un poquito ahorita que voy a darles aminas en eso. Así que iniciaremos aminas para poder tener tiempo después de hablar de aminas. Aminas vasoactivas. ¿Qué les dije el otro día? Paciente, vamos a darle cristaloides, perfecto. Después coloides, perfecto. Después aminas y ahora pasaremos a las aminas. Y después del cambio que hubo tras el bolo de cristaloides, no hay otro cambio, se necesita empleo de base. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que los que les hablé que hay otra tablita en la TLS, ¿no?, del shock? Te dice respuesta que puedas tener ante el cristaloide, ¿no? Tienes una buena respuesta, ¿no? Los buenos respondedores. Es aquel que le das volumen, cristaloide, tiene 1 o 2 litros y termina la historia. La presión sube y se mantiene. Perfecto, pues está diciendo de que no ha perdido mucha sangre. Grado 1, con mucho grado 1. Después están los coloides. Si tú estás viendo que le he dado cristaloides 2 litros y el paciente aparentemente ha subido la presión, ha pasado unos minutos y ha vuelto a bajar, esos son los respondedores intermedios. ¿Qué significa? De que va a necesitar algo más. ¿Qué es ese algo más? Coloides. Y después de eso están los
malos respondedores. Le doy cristaloides, sube un poquito, otra vez está bajando. Le doy coloides, otra vez sube, otra vez está bajando. Le doy aminas, otra vez sube, otra vez está bajando. Le transfundo, otra vez sube, otra vez está bajando. ¿Qué significa? Son malos respondedores, pero no es que porque no sirva lo que le estás dando, sino porque este paciente no le estás dando tratamiento al shock. No estás, como mejor dicho, a la causa del shock, estás tratando el shock. ¿Qué es tratar el shock? Volumen, 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 hasta que el paciente responda. Falso, eso es lo peor, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que les digo, tratamiento no traten al paro, les digo, ¿no? A la causa del paro, en este caso a la causa del shock. ¿Qué sería? Entonces, que a esos pacientes busques de dónde está sangrando. Les doy un ejemplo. Yo tengo trauma hepático grado 3, 4, o trauma esplénico grado 4, 5, sigue sangrando. Ustedes me dan gran cantidad de cristaloides que han hecho. La hipotensión permisiva la han arruinado. Los vasitos que ya estaban colapsándose los vuelven a abrir porque están aumentando la presión intestinal. Entonces va a seguir sangrando y es una pileta abierta porque está partido el hígado, partido el vaso, sigue sangrando, sigue sangrando y sigue sangrando. Si no te das cuenta de esos detalles, para en vano vas a seguir dándole en la emergencia cristaloides, coloides. No, pues nunca va a sellar. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú más bien manejes hipotensión permisiva, lo subas a quirófano. Ya en quirófano, por les decía, en las salas de emergencias ya no es 65 como antes se decía, es 55 a lo que debemos llegar de PAM. Llegamos a 55 de PAM, siéntanse alegres, que hemos hecho algo. ¿Entienden? Entonces vean que las aminas es el tercer eslabón, la tercera cosa que le vamos a dar. Pero ahora, ¿cuánto le voy a dar y qué? Esto quiero que me entiendan, esta gráfica o esta tabla, así que todas estas les voy a enseñar a usar, especialmente las que van a tener siempre ustedes a su mano. ¿Qué van a tener a su mano? Dopa, Nora, Noradrena y Dobuta. Perfecto. Primero vamos a hablar qué es una gama, ¿no? Deben escuchar ustedes bastante cuando el terapista, el interista te dice, ¿no? Pasarle noradrenalina 0,1 gamas. Y todos nos miramos, ¿pero qué es una gama? Y la enfermera ya sabe. Bueno, le digo a la enfermera, me lo prepara y me lo empieza a dotar. Gamma hace referencia a esto: microgramo, kilogramo, minuto. Eso es una gamma. La dopamina tiene una particularidad: se da en 3 diferentes dosis y genera 3 cosas diferentes. Si yo le doy de 1 a 5 gamas, le aumento la diuresis porque estoy hablando de la parte dopaminérgica. Si le doy de 6 a 10 gamas, aumenta el efecto beta 1, aumenta la frecuencia cardíaca. Si le doy mayor a 10 gamas, o sea, sería de 11 a 20 gamas, que es el tope, va a aumentar la presión arterial. ¿Por qué? Porque estoy dando efecto alfa 1. Entonces, pueden pensar, este beta 1 ¿ya? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Queremos aumentar la frecuencia cardíaca? Sería importante. ¿Para qué? Se supone que está taquicárdico porque está choqueado, ¿no? No nos importa. Entonces me voy a saltar hasta 11 gamas. Después tenemos la Nora. La noradrenalina hoy por hoy es la mejor amina. ¿Por qué? Porque no tiene esa particularidad, diferentes efectos. Inician en 0,01 gamas hasta 0,5 gamas y causa una cruz, o sea, levemente aumenta la frecuencia cardíaca. Lo más que hace es aumentar la frecuencia. La adrena, miren, casi similar sus dos efectos. Primero vamos a hablar de frecuencia cardíaca, se dispara la frecuencia cardíaca, pero miren qué hace. Tiene 3 cruces en que disminuye la presión y 4 en que aumenta. Y me dice, pero ¿para qué le doy? Lo que va a hacer, no sé, ni lo que va a pasar, tal vez se mantenga igual. Entonces la adrena no es la amina ideal justamente por eso, pero es la ideal, si se acuerdan, para dar en bolo, en paro cardíaco, porque miren, mejora la contractilidad. Dobuta tiene 3 cruces que aumenta la frecuencia cardíaca, ya no nos importaba, pero ya aumenta. Pero miren, 2 cruces de que disminuye la presión y uno dice, ¿por qué le doy Dobuta? Está choqueado, va a muy peor, se va a morir. Entonces aquí está el punto. La dobutamina no le estoy dando para que mejore, que aumente la presión, le estoy dando como segunda amina para que estabilice el corazón. Lo que hace es estabilizar, mejorar el inotropismo y está pues. Entonces, si alguna vez ustedes están con un paciente crítico y te dicen, doctora, solo tengo dobutamina a la mano,
cuidado que les dan. Si yo escucho o veo, yo ya digo, este médico no sabe. Si me dicen que solo le han dado dobutamina a un choqueado, le han matado a ustedes. ¿Por qué? Porque lo han choqueado más, ¿entienden? Entonces la dobutamina siempre es segunda droga, no se da como primera o como única droga, siempre va a ir, digamos, después de la nora, ha mejorado la presión y demás, y recién le voy a dar, ¿entendido? Tiene particularidades, todos tienen particularidades, y no por eso tenemos que olvidar, ¿ya? Dentro de ese marco van a leer obviamente sus casas, pero aquí les voy a dar un resumen de las 4 drogas que les voy a enseñar a usar. Noradrenalina es el fármaco inicial en el shock séptico, eso decía el consenso del 2016, sepsis 3. Hoy en día ha cambiado esa definición y dice es el fármaco inicial de todos los shocks. O sea, ¿qué tenemos que tener siempre a la mano? Noradrenalina. Es un potente vasoconstrictor alfa 1, además de inocronotrópico. Tasa de infusión se inicia en 0,05. Esto lo voy a explicar en la clase práctica. Usualmente incrementa el flujo sanguíneo renal y se realiza una adecuada reposición de voleo. La epinefrina o adrenalina, uno diría es lo mismo, si bien es la prima hermana de la noradrenalina, pues también termina en la misma letra si quieren, pero tiene efectos alfa y beta, efectos ino y crono potentes. Esto es por lo que damos un bolo, ¿recuerdan? Paciente en paro, dices, el monitor te sale no desfibrilable y al siguiente minuto te estás dando adrenalina, porque es inocrono, mejora la fuerza y las potencias, si quieren, la rapidez de contractilidad, son potentes en inocronotropía. La dosis inicia también en 0,05, se lo voy a explicar mejor en la práctica. Aumenta el consumo de oxígeno por el miocardio. Esto es por lo que no es la amina ideal para darla en goteo. Pero ¿qué es lo de bueno de la adrena? Esto para todos, para que se acuerden. Cuando estén rotando, estén trabajando en el campo, van a ver de que lo que sí o sí tenemos siempre va a ser adrena. ¿Por qué? Porque lo usamos en los códigos azules, en el paro, ¿no? Pues siempre va a haber. Les voy a enseñar por eso a usarla también en goteo. No es ideal, pero por lo menos es como yo siempre les explico. Aunque ustedes no le hayan puesto a goteo, como les voy a enseñar en la práctica, y me lo envían a mí que estoy aquí en la ciudad y con eso mejoro, o sea, lo mantengo con vida al paciente, perfecto. Apenas tú me llamas y me dices, doctor Carpi, lo estoy mandando paciente, le he iniciado adrenalina a 0,05 gamas o 0,1 gamas, le digo, perfecto, entonces ya está llegando el paciente y ya está viniendo, entonces les digo a la enfermera vaya a comprar o que no vayan a comprar noradrenalina o saquen de farmacia. Hago preparar todo porque apenas llegue le voy a cambiar el suero, le voy a poner en vez de adrena, le voy a poner nora, porque la nora han visto que tiene menos efectos adversos. Pero si le mantendría adrena hasta el final, miren, aumenta el consumo de oxígeno. ¿Qué es lo malo? De que ese paciente está crítico, su oxígeno va a ser también bajo. Puede aumentar la producción de lactato aeróbico, es otra cosa que no nos va a dejar de notar bien los cambios de lactato. Topa. Ya no es el fármaco inicial hasta el año 2000 más o menos. Todo el mundo usaba dopa y por eso es que en segundos niveles, si están trabajando o han trabajado, van a ver que todos los segundos niveles tienen dopamina a la mano. No harán casi nadie, pero dopa tiene todo. Infusiones bajas, esto hemos dicho, lo único que va a generar aumenta la diuresis. Infusión media es inotrópico, infusión alta es vasoconstrictor periférico. Y lo otro que quiero que aprendan, nora y adrena, como son primas hermanas, siempre digo, puede dar desde 0,01 gamas, 0,5 gamas, ahí terminó la historia. Si le quieres dar más que eso, no sirve de nada, va a seguir igual. Alguna vez van a escuchar a algún inteligente que diga, ya pásenle a noradrenalina 3 gamas, no se puede, o sea, se puede, ¿no? Porque es una fórmula matemática, pero no se debe entonces, porque vas a generar conflictos y pacientes pueden morir. ¿Ya?
Lo mismo sucede con la dopa y la dobuta. La dopa y la dobuta, para que nunca se olviden, se usa máximo hasta 20 gamas. Más que eso genera efectos adversos. Y además aquí está demostrado que no va a cambiar en nada. Así, lo mismo. Su peor efecto adverso, arritmia frecuencia cardíaca. Una FA. Entonces, ¿qué es lo que quiero que aprendan de la dopa? ¿Se puede dar aún? Sí. Pero jamás le des a alguien que tiene falla cardíaca. Va a fallecer. La dobuta es un agonista beta-adrenérgico con efecto inotrópico. La dosis va de 5 a 20 gamas. Ante un paciente con reposición inadecuada de volumen, la presión parcial cae. Lo mismo que les decía, no le doy para que mejore la presión, pero si le das a un paciente por dar como primera droga, tú lo mataste. ¿Por qué? Porque la presión va a empezar a caer. Y en vano le estás dando. O sea, no todos los que están dentro de este grupo son aumentadores de presión. Fenilefrina, ni la van a usar, pero quiero que la conozcan porque han debido escucharles hablar a los anestesiólogos. La fenilefrina es un vasoconstrictor alfa-adrenérgico puro. La tasa de infusión se inicia en 25 gamas. Es el mejor en shock neurogénico por su acción única de constricción arterial. Es lo más importante que tiene, es ese punto que no tiene ningún otro más. Es el mejor en shock neurogénico. La vasopresina, potente vasopresor a través de su receptor P1. La dosis es de 0,01 a 0,04. Miren, ya no son gamas, es unidades minuto. Dosis más altas generan isquemia. Vasopresina hasta el 2015 se usaba bastante. Si leen bien su libro de la CLS van a ver que ahí también mencionaba la adenosina, la vasopresina. Ya no se usa en falla cardíaca porque genera más conflicto. Su mayor utilidad está en shock refractario. Milrinona, tampoco lo van a escuchar hablar mucho, es más el terapista, pero quiero que lo conozcan. Inhibidor de la fosfodiesterasa, agente simpático mimético con gran parte de sus beta, administrar con precaución en hipovolémicos, ya que genera hipotensión. Obviamente, ¿qué criterios vamos a emplear para evaluar si estamos haciendo bien el manejo de cristalóide, coloide y aminas? Signos vitales, porque ya no sé al inicio, ¿no? Ya estamos por lo menos en el minuto 4, minuto 6. Saturación venosa de oxígeno, lactato. Entonces esto es lo ideal. Signos vitales, hemodinámicos, lactato y saturación venosa de oxígeno. Estos te van a ayudar rápidamente para ver que estás haciendo buen trabajo. Les repito, la saturación venosa de oxígeno, ¿se acuerdan? Menor a 65%, asústense, es un crítico. Lactato, si sigue subiendo, es crítico y se está muriendo. Si se mantiene el mismo dato que cuando has iniciado, están haciendo un buen trabajo. La saturación venosa de oxígeno, en cambio, se altera más rápido. Si no haces algo bueno, seguirá cayendo, peor. Puede hasta fallecer. Este punto, oliguria y lesión renal aguda. Es hasta obvio de que oliguria injuria renal aguda van a haber en todo paciente choqueado, porque cuando estás choqueado menos líquido llegará al riñón, o sea va a tener injuria renal de tipo prerrenal. Ya cuando genere más lesión del riñón mismo por no generar un trabajo adecuado de las células mesangiales para adelante, entonces va a ocurrir lo peor, que es ese paciente va a entrar en injuria renal aguda y no va a salir. Su crea va a empezar a dispararse y no va a poder. Por eso, pero tampoco estoy diciéndoles denles furosemida. Alguna vez escuchaba a alguien, denles furosemida, está choqueado, no puedo. ¿Qué es lo que yo hago? Entonces hay que hacer un truco. Dale aminas vasoactivas, cuando ya se puedas usarlas, y a la par darle furosemida, pero no a goteo, no por. Bueno, hasta acá. Voy a abrir otra vez el micrófono. Dudas, preguntas, tengan ustedes. Ya está habilitado. Levanten su mano. Dudas, pregunten. Shock es un tema muy interesante, pero que si no la saben, no la han estudiado bien o no la han entendido bien hoy día y no la entienden en la práctica,
no les auguro mucho bien porque todo es show. Y hay que hablar bastante. Bien. Doc, Esteban. Doc, ¿qué tal? Doc, quería que por favor me explique un poquito más el manejo de la noradrenalina. No lo he entendido muy bien, por favor. Ya. Partamos pero con una idea clara para todos. Primero vamos a hablar de que todos me han entendido cristaloides, ¿no? Quiero que les quede bien claro esto. Dos casos que voy a poner, ¿ya? Vamos a comenzar con un caso de un joven, como ustedes, 30 años, y un anciano, 60 años. En el joven, ya, me llega la guardia, paciente blanco, ¿no? Limpio, no bonito, que nadie la ha tocado. Llega y le voy a poner hasta 2 cargas a cholo, ¿no? Joven, tiene 30 años, se va a aguantar. 2 vías le hago canalizar y le paso 1 litro por cada lado. Está ahí bien y bonito. No voy a esperar a que termine de entrar la última gota, ¿se acuerdan? Con que entre el 50 al 75% del total de las 2 soluciones y detecto, intervengo, revalúo, ¿no? Otra vez, pues digo, no está yendo bien. Ya, pidan coloides. Y ese rato que traigan gelofuscin, que es el ideal, ¿no? Y ya apenas esté para acabar los últimos de una de las 2 soluciones, o ya lo descontinúo porque estoy viendo que no está haciendo efecto, le pongo el coloide, el gelofuscin. ¿Cuánto? 300 de carga, ¿no? 300 de chorro. Ahí estamos bien. Le estoy poniendo, ni siquiera esperaría obviamente la última gota, 50-75%, o sea, de 300, 150, 200 ml que he entrado, veo, detecto, intervengo, revalúo. No está cambiando la gran cosa, sigue choqueado el paciente. Entonces, ¿qué hago? Aminas. Trato, digo al número 5, ¿qué aminas tenemos? Me dice, tengo dopa, nora y dobuta. Perfecto. Me acuerdo que el paciente no añoso, es joven, yo no tengo por qué tenerle miedo a una amina. Entonces les digo, ¿cuál es la mejor amina? Nora. Entonces le digo, noradrenalina, prepáramelo. Como no es un paciente crítico, entonces comienzan en 0,01 gamas. 0,01 gamas, comienza así. Justamente es un paciente no tan crítico. Pero si fuera crítico, es que está choqueado, blanco papel y que está muriendo, inicien en 0,1 gamma, ya no es 0,01, ¿no? 0,1 gamma, tope 0,5. ¿Ya? Ahora, al otro lado tienes al adulto mayor, al anciano. ¿Cuánto le vas a pasar de cristaloides? Paciente igual blanco, limpio. Le vas a pasar cargas de 250 ml. ¿Ya? Esos 250 ml le puedes ir dando en cargas. ¿Qué significa? Primero le paso 250. Detecto, intervengo, revalúo, ¿no? 50-75% que entre de eso y digo, no está bien. Otra vez 250, 500, ¿no? Sumados. No está yendo tan bien como quisiera. Otros 250. Y así sucesivamente hasta llegar a la quinta dosis de chorro, que sería de 250, ¿no? Hasta 1250. Obviamente que antes de eso, cuando están en 1000, yo ya debía haber pedido, no está yendo bien, pónganle coloides. En ellos hay que ser un poquito más, darnos cuenta que son más débiles sus propios cuerpos, ¿no? Y se puede pasar en ellos cargas del coloide de 200 a 300 ml. Miren que baja siempre un poquito, ¿no? Ya. De aminas, la misma dosificación, no hay cambio. Igual comienzo, si es crítico, 0,1 gamas hasta 0,5 gamas. Si no es tan crítico, puedo comenzar en 0,01 gamas hasta 0,5 gamas. ¿Ya? Doc, no sé si te queda más claro. Sí, Doc, ahora sí, gracias, Doc. Perfecto. Y estas cosas que estamos hablando ahora, úsenlas para su tarea que queda para. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí, doctor. Doctor, una consulta. O sea, nos decía que el MCL habría que usar con hidrocortisona. ¿También el gelofuscin se usaría con hidrocortisona? No, porque lo único que genera huesoligénico es el MCL. El gelofuscin es directo, le pasas 300, no tienes que pasarle nada.
En cambio, la hidrocortisona la pasas 200 miligramos después de los 300 ml de ese rato, en realidad, ¿no? Si empiezan a entrar el hemacel, ya le puedes poner en bolo 200 miligramos de hidrocortisona. Ahora, otra cosa, yo, si el paciente la causa es shock séptico, que les dije la otra vez, si es shock séptico, hay que pasarle, por más de que no las pasa hemacel, les aprende telofuscin, pero desde el inicio hay que pasarle 100 a 200 miligramos de hidrocortisona. Está demostrado en la literatura y en la experiencia misma mía de que un paciente con shock séptico no va a salir si al inicio ya no lo has internado con hidrocortisona, con corticoides, ¿ya? Quieren saberlo, ya después, ¿y qué hago? Porque es que yo estoy enseñándoles a manejar emergencias, ¿no? O sea, al inicio. Pero ya digamos que lo hemos sacado al paciente, está bien y bonito, lo vamos a subir a salas. En salas yo les paso cóctel de Maric, van a leer para la práctica. Cóctel